Bueno, vivimos un ambiente electoral bastante complicado en esta segunda vuelta, dos opciones que son claramente opuestas, un ambiente polarizado entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Y lo que hemos visto, según reportes, por ejemplo, del SAE de Apoyo a Consultoría, es que 3 de cada 4 empresarios en nuestro país ha decidido postergar decisiones de inversión. ¿Cómo le va a la inversión extranjera? Muy mencionada, ojo, en el plan del candidato Pedro Castillo. Estamos conectados ya con Diego Mellado, embajador de la Unión Europea en nuestro país. Embajador Mellado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la inversión que hacen los países de la Unión Europea en nuestro país es muy importante. Me gustaría que nos diga cuáles son los sectores claves donde está depositada esta inversión, cuáles son los niveles de inversión a los que hemos alcanzado en los últimos años. Bueno, una de las características de la inversión europea es precisamente su diversidad, o sea que se encuentra en muchos sectores, pero desde luego aparece en la minería, en los servicios en general, como telecomunicaciones, servicios bancarios, en el consumo también y en realidad en muchos rubros. O sea que es una inversión que lleva aquí mucho tiempo, de hecho hay un carácter muy duradero de esa inversión y ha ido ampliándose también, ¿no? De hecho, cada año la suma, el stock de la inversión europea es de las más importantes aquí en el Perú. Y tenemos un saldo bastante importante de alrededor de los 20.000 millones de dólares acumulado. Y sigue habiendo un interés muy fuerte de la industria europea. Hemos visto grandes proyectos en los últimos años y bueno, ayer tuvimos una conferencia de prensa con Eurocámaras, los representantes de los empresarios europeos, y muchos de ellos hablaron precisamente, estaba el presidente de Eurocámaras y habló del interés que todavía tiene la empresa europea en el Perú. ¿El actual ambiente electoral genera incertidumbre en los inversionistas europeos? Bueno, en todos los países hay elecciones. Nosotros en Europa estamos muy acostumbrados a que haya procesos electorales. Yo creo que el hecho de que el Perú es un país democrático es favorable a la inversión, claramente, ¿no? Este es un país que es atractivo hacia la inversión. Yo creo que eso no se pone en tela de juicio. Lo que explicaron los empresarios en la rueda de prensa conjunta que hicimos es como ocurre en muchos casos, ¿no? Durante un proceso electoral, pues siempre hay algunas expectativas y, digamos, espera, ¿no? Para algunos proyectos de inversión, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que la mayor parte de las empresas están haciendo ahora, ¿no? Siguiendo el proceso electoral, pero las grandes decisiones se siguen tomando, eso está claro. Sí, claro, pero de todas maneras sí se nota que hay, digamos, una actitud más de cautela, de esperar un poco antes de tomar ciertas decisiones claves, porque, por ejemplo, cuando hablamos de inversiones en sectores extractivos o telecomunicaciones, hablamos pues de inversiones de largo aliento, ¿no? Claro, desde luego. Pero bueno, yo les hablo desde la perspectiva de los estados, ¿no? de la Unión Europea. Bueno, puedo decirle que las empresas, ¿no? Comunicaron en la rueda de prensa que hicimos con Eurocámaras, es verdad que hablaron de esa espera, ¿no? Que hay y que es lógica en cualquier proceso electoral. Pero desde el punto de vista de los estados, de los gobiernos, por ejemplo, hemos visto operaciones de gobierno a gobierno, ¿no? Que han sido cerradas en las últimas semanas, en los últimos meses, y yo creo que varios estados de la Unión Europea han reafirmado, ¿no? su interés en trabajar directamente con el Perú, bilateralmente o incluso en grupo, ¿no? como bloque europeo. Por lo tanto, los gobiernos sí que han confirmado el interés en seguir trabajando con el Perú y hemos visto contratos de gobierno a gobierno. Ahora, ese es un excelente punto, ¿no? Sobre todo por el éxito que mostró esa modalidad con los Juegos Panamericanos, que se realizaron en nuestro país, unos Juegos Panamericanos que en un principio parecía que no iban a llegar a tiempo, pero que se lograron. Digamos, ¿cuáles son las potencialidades que tiene este mecanismo del gobierno a gobierno? Y que lo explique un poco para que la gente lo entienda. Bueno, pues es un mecanismo que, bueno, ha dado lugar ya a varios contratos interesantes, importantes. Bueno, mucha gente oyó hablar, por supuesto, de los panamericanos. Recientemente se firmó otro contrato, en este caso con Francia, sí, sobre la carretera central, ¿verdad? La rehabilitación y también las obras, ¿no? de la carretera central. Y yo creo que hay muchas otras oportunidades también.
El Perú tiene una gran brecha de infraestructura y es algo que reconoce el gobierno, que reconoce los organismos internacionales y a través del gobierno a gobierno es una de las modalidades. Existen otras, desde luego, y yo creo que es totalmente legítimo que el gobierno peruano esté siempre evaluando y reevaluando cuál será la mejor modalidad. Pero en Europa tenemos mucha experiencia en muchísimas áreas de infraestructura, no solo carreteras, como es el caso ahora con Francia, pero también en sanidad, el sector sanitario, que va a ser fundamental en la recuperación postpandémica, en la educación también, grandes universidades, grandes empresas europeas, ¿no?, de construcción, en grandes sectores, aguas, saneamiento. Europa tiene una gran experiencia, ¿no? Y yo creo que el interés está ahí, se ha demostrado, y en el futuro estoy seguro que los gobiernos europeos seguirán contribuyendo a estas obras a través de la modalidad gobierno a gobierno. Y hay un tema de colaboración técnica, es decir, cuando se firman estos acuerdos entre los gobiernos, también le dan los países que tienen más experiencia en esto el conocimiento técnico de cómo llevar a cabo o digamos de la mejor manera y de la manera más transparente sobre todo las concesiones, luego de todo lo que hemos visto, no solo en el Perú, sino en América Latina, con los casos de corrupción emblemáticos como el caso Lavallato, ¿no? Claro, no, desde luego, o sea, la modalidad gobierno a gobierno ofrece ventajas, o sea, no es la panacea, no es la solución para todo y desde luego siempre hay que evaluar las distintas opciones, ¿no? Existen otras opciones también. De lo que se trata es de buscar siempre la solución más eficaz, más transparente, más justa desde el punto de vista de la competencia internacional. Nosotros como bloque europeo defendemos la competencia internacional, o sea, la contratación pública basada en licitaciones. Y de hecho, incluso, ¿no?, cuando hay un contrato gobierno a gobierno, todavía después sigue habiendo licitaciones, ¿no? Es importante para asegurar la transparencia y la mayor eficacia y para evitar también precisamente lo que hacía referencia, ¿no?, los conflictos de interés, la corrupción y los problemas que hemos visto en esta región y que incluso en Europa también pueden ocurrir. Ahora, esta es una pregunta más de concepto, embajador. Se habla mucho del modelo, ¿no?, del modelo económico, ahora sobre todo en las elecciones. Veamos lo que pasa en Europa. ¿Se puede hablar de un solo modelo? En la propia Unión Europea hay un solo modelo, cada país se adapta según sus propias características, con enfoques de desarrollo económico distintos. ¿Cómo harían el análisis sobre el modelo económico? Sí, yo creo que eso es una pregunta fundamental, porque está sobre la mesa en Europa, pero también en América Latina, ¿no? En el Perú lo estamos viendo ahora durante este proceso electoral. Lo que tenemos en Europa son una serie de principios comunes muy importantes. Y es verdad que hay un modelo, o sea, basado en la economía de mercado, clarísimamente. La economía de mercado en Europa con libre emprendimiento, con libre competencia, dentro de una sociedad democrática, abierta, libre. Ese es nuestro modelo. Pero una cosa muy importante es el aspecto social. Y de hecho, este mismo fin de semana, hace unos días, ha habido una cumbre europea especialmente dedicada al pilar social del modelo económico. Y yo creo que eso es algo también que aquí en el Perú forma parte del debate electoral y desde que yo llevo 4 años en este país, ¿no?, y está constantemente en la agenda la discusión sobre la dimensión social. Yo creo que el Perú además tiene la ventaja de tener una posición macroeconómica envidiable, muy buena, muy positiva. Por tanto, existen recursos, hay fondos para poder desarrollar este aspecto social, ¿no?, para que el modelo de economía de mercado también ofrezca oportunidades, ofrezca protección social a los más vulnerables y sobre todo servicios públicos, como la educación, la salud, ¿verdad?, y todos los servicios que piden los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que en el Perú hay un gran potencial de desarrollar el modelo económico que ha funcionado, que ha dado esta estabilidad macroeconómica tan importante, pero donde se le puede añadir esa dimensión social, ¿no? Y Europa puede aportar su experiencia. De hecho, ya lo estamos haciendo en el diálogo que tenemos y la cooperación técnica con el gobierno peruano. Perfecto, embajador. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto. El embajador de la Unión Europea en nuestro país, Diego Mellado. Bueno, son las 4:58. No tenemos que